sido muy emocionante, muy no sé, sería muy difícil describirlo, ¿no? Primero los encuentros con mis hermanos penitentes después de más de 2 años, de tenernos que saludar a la distancia o de sabernos con la tristeza que ya no encontrábamos a todos, que algunos partieron. Fueron muchos sentimientos, pero hubo un gran común denominador, que el Señor de la Agonía nos quiere y nos sigue dando la oportunidad de poder estar a su lado, de poder servirlo. Claro, por 4. Es 6, no, yo soy 13 de 7. No hay derecho al 10 que lo haga todo. Yo fui invitado. Aquí a mi casa vino el señor Pedro Monyoy y él me dijo que habían pensado en mí y si estaba en condiciones de poder entrar a la mayordomía, formar parte de la mayordomía en esa época. Yo fui mayordomo a partir del 2001 y mi periodo fue de 7 años. Hasta el 2007 yo fui mayordomo. El año que se bendijo la anda nueva y mi hijo Harold me dice, papá, en estos momentos están pasando la anda del Señor, ¿por qué no vamos? Y nos fuimos. Claro que es difícil calcular el peso, ¿no? Pero la otra, la antigua era más pesada. El Vía Crucis, las procesiones, las misas, el quinario de la Virgen. Ese era mi sentimiento de niña. Pasar esa noche de procesión y feliz. Pío Tapia, él fue mayordomo. Mi tía Alejandrina Tapia también fue mayorala. Mi sobrino José Luis también fue mayordomo y yo. Nos sentaban en una banca ahí dentro de la casa y veíamos cómo los mayores no eran los que coordinaban, porque es un trabajo muy complejo. Estaban los que amarraban las margaritas, los que hacían la instalación eléctrica de los focos, los que incrustan las dalias. O sea, es un trabajo muy hermoso y complejo que realmente se ve que es un trabajo no de una semana, no de un día, sino de 3 a 4 meses antes de empezar la Semana Santa. A raíz de los años, con el apoyo de mi mamá, de mis hermanos, el apoyo de mi abuelo, de verdad, yo siempre voy a tener presente a mi abuelo Guillermo. Él me llevaba, me decía, hijo, vamos, y era una emoción el saber que de una u otra manera yo desde pequeño iba viendo cómo apoyar en algo, ¿no? En lo que es la Semana Santa en Surco.
participar ya como cargador del ramo se dio años más tarde, ¿no? Mi mamá me decía, no, eso lo cargan los mayores, eso no es para chibolos. Dime, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido esta Semana Santa? Bien, ha sido muy emotivo volver. Creo que emotivo en dos sentidos. Uno, por volver a continuar pues, con la tradición de año a año. Y emotivo también por que es la primera vez que no pasamos pues, con personas con las que habitualmente solíamos compartir esta fiesta, ¿no? Y al volver, pues, no encontrarlas también se acongoja un poco el corazón, ¿no? Claro, han sido sentimientos encontrados, Claro. pero tú tienes la bendición de contar con tu papá y de vivir esa tradición al lado de él. Por favor, haznos el honor de presentar a tu papito. Mi papá, Luis Raceto Guapaya, uno de los precursores también de que nosotros continuemos con esta tradición familiar. Tengo la fortuna y la suerte de que tanto por mi parte paterna como parte materna hayan habido personas relacionadas a la Semana Santa en mi familia, y él es iniciador también por mi parte pues de apoyar siempre a la mayordomía, de apoyar siempre a la Semana Santa y tratando siempre de dar lo mejor que uno puede, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, levantar el anda, caminar un cierto tramo pequeño y bajar, ¿no? de emergencia porque se levantó mal o porque los cargadores no pueden y ya se necesita bajar. Como hay espacios también, por ejemplo, en las partes, por ejemplo, de la vuelta al parque, cuando el señor ya de regreso está entrando al parque, donde ya todo el mundo está bien cuadrado y te puedes dar un poquito de te puedes holgar un poquito en tiempo, puedes hacer que el anda camine un poco, le das un pulso y la bajas, y eso será en promedio pues unos 6-7 minutos aproximadamente que dura entre parada y parada, ¿no? Y luego esperar, la gente descanse un poco, también juegas, entre comillas, un poquito con la proximidad de las otras santas, ¿no? Ves qué tanto se puede alejar San Juan, qué tan lejos está la Virgen. Entonces hay varias cositas que uno tiene que ir mirando, ¿no? Y en calles, por ejemplo, que son muy apretadas, muy estrechas, el tema del cableado también influye bastante, ¿no? O sea, tienes que ver, por ejemplo, en qué momento tienes que bajar obligatoriamente antes de un cable para poder hacer pasar el anda en brazo, o qué tan tenso está el cable que te permita todavía pasarlo en hombros, ¿no? Bueno, yo comencé a parar a los 16 años, 16, 17 años, sí. Yo paré 5 años. Mi papá me dice, no, si tú vas a entrar a la hermandad, me dice, o si vas a comenzar a parar,
hazle una promesa que puedas cumplirle, me dicen. Porque él me contaba que en la época que él paraba, no había luz eléctrica en Surco. Y ellos solamente con la luz de los cirios y la luz de la luna de Semana Santa. Me contó que en esa época, en la parte más oscura, se veía que a lo lejos, durante la procesión, a lo lejos se veía atrás que venía un penitente. La gracia de Dios me permitió que anecdóticamente pudiera yo vestir por primera vez el hábito, y sucedió que mi madre, doña Benita Faustor Viuda de Martínez, ofreció a un primo cercano mío donarle un hábito porque él iba a ingresar a la hermandad. Anecdóticamente los cálculos de la tela parece que fueron muy cortos y definitivamente ese hábito o ese capote blanco no le quedó a mi primo, que tuvieron que hacerle una nueva confección de hábito. Pero quedó ese capote blanco y yo le insistí a mi mamá que por favor con ese capote blanco me hiciera un hábito, porque quería acompañar a mi papá, vestirme con el hábito con el cual él también participaba de los actos de Semana Santa. En ese entonces yo vivía con mi familia en el Fundo San Antonio, en la hacienda San Juan Grande, que todo era chacra, viñales. Y nosotros, para poder llegar a la celebración de Semana Santa, teníamos que propiamente venir de la chacra a la ciudad y quedarnos hasta que terminase todo ese acto. En muchos años anteriores, inclusive hasta dormíamos en la casa de mi abuelita, que vivía acá en Fernando Faustor, o dormíamos también en la camioneta que teníamos. Pero volví a lo anecdótico de vestir el hábito. Entonces mi madre, ese año que nosotros partíamos para venir aquí a Surco a vivir la experiencia de Semana Santa, me llamó antes de salir y me entregó un hábito. Ella, que en su momento había sido devota del Señor de los Milagros, cercenó parte de su hábito para hacerme la capa morada y me entregó un hábito pues blanco y morado, que fue el que vestí por primera vez un Jueves Santo del año 74, y a partir de ahí, de esa experiencia, de ese Jueves Santo, tuve la oportunidad el Viernes Santo de acompañar a la cruz, y como tenía un hábito diferente a los que tenían los otros niños, que era el hábito de milagros, me dieron la oportunidad de dirigir el anda y de tocar el martillo. Pues toda esa noche hasta el ingreso del anda, en el amanecer, estuvimos ahí en esa devoción tratando de seguir el ejemplo de mi padre, don Miguel Martínez, de don Abel Rojas Vega, de don Manuel Alejos Reyes, de don Pedro Leiva Cuaresmayo, don Víctor Leiva Cuaresmayo, don Raúl Moyano Mejía, tantos otros grandes e insignes penitentes, que ese año o esa amanecida del año 74 me hice la promesa que al siguiente año yo volvería con una cuadrilla de niños penitentes, y así fue. En el año 75 tuvimos el primer grupo de niños cargadores, muchos de ellos hijos o nietos de hermanos penitentes, y a partir de ahí nació lo que hoy todos conocen como el grupo juvenil, que alberga a más de 100 niños y más de 40 jóvenes que tienen la responsabilidad de cargar el anda del Santo Madero y el anda de San Juan. Gracias a uno de los cargadores, un gran amigo, Ignacio Ábalos, conocido como Nacho.
fue el que me dijo: Alex, vamos, tú puedes. Habrá sido cuando yo tenía 14 años aproximadamente. Fue la última vez que pude estar con mi abuelo, y mi abuelo me vio la primera vez que pude cargar el ramo. Joven, y fue una emoción tan grande de decirle: abuelito, mira, ¿sabes qué? Gracias por inculcarme esta fe, esta tradición tan hermosa en Surco. Y gracias a mi amigo Nacho, que me dio la oportunidad de poder cargar. Que Dios está siempre con nosotros, que no nos suelta eso. Y pedirle, ¿no?, que esta fe a Dios y a nuestra Madre y al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe para no defraudarnos, para mantener nuestra fe en Dios. Una de las primeras motivaciones de mi vida fue seguir el ejemplo de mi padre, don Miguel Martínez Linares, de quien aprendí, con quien compartí y con quien sentí en sus diferentes testimonios de vida, sentí esa emoción que podía embargar cuando uno conocía verdaderamente al Señor. Porque la devoción al Señor de la Agonía no es solamente una tradición o un concepto de venerar una imagen, sino va más allá de vivenciar, de sentir, de compartir. Y ese aprendizaje con mi padre y con los antiguos penitentes me permitió a mí conocer más de esta devoción y entregar mi vida al Señor de la Agonía. Porque es eso, es entregarse, tratar de buscar en un proceso de conversión, superar las limitaciones o las debilidades que uno tiene, pero acrecentar y visionar aquello que pueda permitirte a ti verdaderamente estar más cerca del Señor. Hay que preparar a los muchachos que están saliendo ahora. Por ejemplo, tenemos un grupo de cargadores, hijos de María, que están formando. Ese es un grupo que está preparándose ya para formar una buena cuadrilla de cargadores. Yo los veo pues desde chiquito, junto con la señora Faustoro, recorriendo las calles con la Virgen, y ahora pues ya 16, 17 años, y siguen con la fe de la tradición a la Virgen. Este año se los ha visto para el recorrido de la procesión, ayudando, metiendo el hombro, no muy bien, pero ahí haciendo el esfuerzo. De aquí unos 2, 3 años yo creo que ellos también van a tomar parte ya
de la Semana Santa. Es cierto, qué importante es ese proceso de formación a los jóvenes, ¿no? Y gracias a él estoy acá, porque yo sentía que me iba. Y le dije, Señor, en tus manos estoy. Si quieres llevarme, llévame. Pero si quieres dejarme, tú sabes por qué. Te llega una fuerza de lo más alto y comienzas nuevamente a respirar. Y eso es algo maravilloso. En esta época de pandemia se ha perdido 2 años, se ha perdido muchas personas. Entonces, de alguna u otra forma, el que haya podido bajar un poco de gente, quizás también es una tendencia natural, pero que de alguna u otra forma el trabajo a futuro es justamente hacer un trabajo de difusión muy, muy amplio. En esas conversaciones que teníamos en la tertulia de sábado de Pasión, que se le llama, que es un día antes del Domingo de Ramos, nos reuníamos en el local de la Hermandad del Viejo Surcano en ese entonces para tejer palmas, a usanza de lo que se hacía en el convento de los descalzos. Cuando hacíamos retiro nosotros teníamos el espacio para tejer palmas que llevábamos al día siguiente, el Domingo de Ramos. Ahí traíamos aquí a entregarlo a nuestros familiares, ¿no? Para acompañar la misa y procesión. Decía que un día de esos sábados y tantos que sucedieron en los años, un niño me dijo: papi, ¿qué debo de hacer para yo seguir hasta el final llevando esta devoción? Y yo le respondí que debía de amar a Cristo y debía estar más cerca de Cristo y debía buscar testimonios de fe que le ayudasen a conocer a ese Cristo y en la vida ir acompañado de ese Cristo visionando un mejor concepto de vida. Pero le decía, si tu vivencia es seguir siempre siendo penitente, entonces te voy a decir que tú de niño, como a mí me pasó, yo siento que nací penitente, porque mi padre, ya desde que nací, era penitente y la concepción de la Semana Santa me unía a esa devoción. Y siento que fui creciendo penitente a pesar de mis limitaciones, a pesar de que vivía lejos del pueblo de Surco, porque vivía en la chacra de la Hacienda San Juan Grande, no participaba tan asiduamente por la distancia, pero mi padre testimoniaba y sus amigos me testimoniaban ese sentimiento penitente. Y no podemos dejar que esto se pierda. O sea, los que tenemos cierta participación tenemos que ser conscientes de que no solamente tenemos el privilegio de servir al Señor, sino también la responsabilidad de ser custodio de esta tradición. Y parte de ser custodio es la difusión y es también que las demás personas que quieran conocer, que puedan conocer, la adopten como suya y se hagan partícipes de eso. Cada uno tiene su estilo de cargar, cada uno se va acomodando
se va acomodando, como ninguno de los dos, ni mi hijo ni mi nieto tienen mi estilo de carguillo. Y cada uno tiene su estilo muy particular. Sí, cada uno carga como se acomoda, cómo se va acomodando. Porque también depende de la gente que lo está acompañando a uno, en la vara, ¿no? Hay que hacer fuerza común ahí. Y si te llevan, te ayudan, el de la punta hace buen carguillo, hace un buen carguillo. Porque antiguamente cuando yo comencé a cargar el pulso solamente se utilizaba cuando el anda estaba, no se controlaba, no se podía controlar el anda. Entonces ahí se hacía el pulso. Se paraba el anda y teníamos que pararla con el pulso. Y recién el martillero salía, nos daba la orden de salida cuando ya se veía que el anda estaba normal, pero no se hacía tanto pulso como ahora. Máximo cargo 2 paradas porque ya las fuerzas no me acompañan. Y gracias a Dios que a mí me llegó a martillar el finado Juan Francisco Ábalos. Siempre ha sido la preferida la carapuquera. Es la clásica de un cargador acá en Surco porque se da la impresión de que ahí uno paga sus pecados, ¿no? Y también, por supuesto, por devoción al Señor. Fue para el Viernes Santo del 2011 donde primero le entrega a mi tío Lolín el martillo a Juan, toca Juan un par de paradas y luego mi tío Juan es quien me entrega el martillo a mí, ¿no? Como una especie de cruce, ¿no? La verdad que las palabras previas de mi tío Juan y de mi tío Lolín creo que van a ser siempre las que van a marcar eso, ¿no? Porque lo primero que ellos nos dijeron es la responsabilidad de llevar el anda, la responsabilidad de dirigir el anda, de cuidar la imagen del Señor, de cuidar el anda per se, de cuidar a los cargadores. No hay nada más importante en el Viernes Santo que la imagen del Señor, que se tiene que llevar con total responsabilidad, con total cuidado. Y en realidad uno en ese momento, al menos en ese primer golpe, uno se le viene un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Pero ya con
con el acondicionamiento previo de ello, pues literalmente tienes que poner tu mente en blanco y saber que estás haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, que más allá que de cómo des el golpe del martillo o la voz que sea tu cantar para las palabras para levantar o algo, está el hecho de que se levante bien, de que los cargadores estén bien y sobre todo que al momento de bajar se baje con cuidado y se baje bien, ¿no? Ya iban entrando otras personas más. Por ejemplo, ahí yo he conocido al señor Yupanqui, muchos años. Desde chiquillo yo lo he visto al señor ahí, él colaboraba con recibir el algodón, recibir las ceras, anotaba en sus libros y todos los años así. Lo veíamos para Semana Santa. Desde los 12 años. Desde los 12 años el señor ya estaba. Wow. Y todos los años íbamos y lo encontrábamos. Y el Señor es bien particular, ¿no? Porque el Señor llega cuando, por lo general, ya bajan al Señor del altar, ¿no? Para armar el Calvario, llega el Señor en ese momento y se pone a registrar, ¿no? Todo lo que va entrando, tanto de algodón, quienes lo donan, ceras, aromas, todo lo que puede entrar a la antesacristía, el Señor lo anota en su cuadernito, ¿no? Y se va tranquilo una vez que el Señor lo sube en al anda. Una vez que el Señor lo sube en al anda, el Señor se despide y se va hasta el siguiente año. Esa es su fe, ¿no? de él, ¿no? Bueno, este año tampoco lo hemos visto, ¿no? No, este año no llegó. No sabemos de él, como siempre sabemos al año que nos encontramos, pero esta vez no sabemos nada de él. Wow, ojalá que se encuentre bien, señor Yupanqui, Sí, ¿no? bueno, ojalá que de repente pues no haya querido venir este año, pero para el próximo, ojalá que... ¿Y desde cuándo tendrán esos registros? Eso me parece... antaño, ¿no? ¿Qué tiempo serán esos registros? Y así he conocido a un montón de gente. Por ejemplo, yo conocí a los primeros devotos de iluminación, una familia del Callao, y recuerdo su nombre, Jorge y Augusto. Ya eran personas mayores, pero ellos todos los años venían el día Viernes Santo. Terminaba el sermón y ya comenzaban a poner sus cables, a subirse donde iba a ir unos reflectores. Y en ese tiempo pues, no había tanta tecnología como hay ahora, ¿no? Sé que utilizaban los focos de los carros, de los autos, Qué ingenioso. y los ponían en una cajita. Y esa cajita lo ponían en el anda y iluminaban el rostro del Señor. Y también hemos tenido pues la desgracia de perder a un compañero, ¿no? A Perico. Y este año lo hemos pasado con él, pero con la experiencia que hemos tenido con él hemos salido adelante. El buen cargador no es el que sabe cargar. El buen cargador es el que cargando con fe hace su mejor parada ofreciéndola al Señor. Y eso lo haces vestido de blanco y morado
Y eso lo haces vestido de blanco con cucurucho, y eso lo haces como pueblo vestido con tu terno. Es fe. Si humildemente a mí me preguntan, yo humildemente respondo de mi testimonio que es fe. Yo cargo por fe, como muchos penitentes, como muchos devotos que conozco que lo hacen por fe. Y para mí cargarla por primera vez es porque mi papá antes decía que no, eres muy muchacho, no puedes, tú, demasiado peso para ti. Y ya le hacía caso, pues. Y ya, papá dice, a ver, prueba, pero todo con tus amigos de tu talla para que no puedan sufrir mucho el peso. Y así fue, pues, pero fue muy emocionante. Aparte de que uno vive pues la Semana Santa, pero con una fe única. Uno desde que empieza ya la Cuaresma ya es una cosa que cambia. Y hasta el sentido del trabajo, uno lo hace más rápido para venirse a la iglesia, estar coordinando una cosa, otra cosa. Y, bueno, si uno es un cargo, vive su Semana Santa, pero más lindo. Se sufre para aprender en alguna cosa cuando uno no está acostumbrado, ¿no? Inclusive hay secretos que uno tiene como cargador y saber cómo pararse, ¿no? Cómo pisar para poder llevar el anda. Siempre hemos estado conectados a esas imágenes. Desde muy pequeños, mi mamá, mi papá siempre han sido devotos del Carmen y de San Santiago. Y eso ha vivido pues, una fe única. ¿Qué siente vivir la Semana Santa, pero ya con su hijo, ya grande, ya hecho todo un hombre? Mira, yo doy gracias a Dios porque mi hijo se apegó bastante a mi papá. Y ese es un compromiso que todos en la hermandad tenemos de manera fundamental, porque el Señor nos está dando la vida y nos está dando la oportunidad de seguir, como decía antes, sirviéndolo. Y servir es justamente testimoniar esa fe y llevar el hábito sagrado blanco y morado, o llevar el hábito blanco de parada, es justamente testimoniar ese compromiso
de rendir un permanente homenaje a muchos de nuestros hermanos, no solamente en la hermandad, sino del pueblo de Surco y del Perú y del mundo, que tuvieron que partir introspectivamente. Imaginemos la tristeza en el corazón de no poder tú ir a despedir a un deudo, porque te podías contagiar. La frustración, la tristeza, de repente la tarea incompleta de no haber podido corresponder por el sentimiento y el cariño, porque tenías que cuidarte, porque tenías que mantener los protocolos. Pues muchos de esos sentimientos fueron los que afloraron, fundamentalmente cuando nos vestíamos de blanco y caminábamos por estas calles de Santo Cristo, rumbo hacia la iglesia con nuestra espada en la mano, y muchas lágrimas se nos caían porque quizás en otras oportunidades nos encontrábamos en el camino con quienes ya hoy gozan de la gloria de Dios, y esos con quienes nos encontrábamos en el camino eran los que nos decían: vamos, ánimo papi, ánimo Miguel, ánimo, vamos, estamos contigo, esta penitencia tiene que ser la mejor, entrégate, estamos rezando por ti o estamos alentándote. Pero físicamente quizás a muchos ya no los pudimos ver, pero en el corazón, porque el corazón de un penitente que puede latir con tristeza tiene mucho de la emoción penitente y se viste de blanco y morado. En el corazón siempre los llevamos a cada uno de ellos, y yo fundamentalmente a mis primos hermanos, Carlos Lara Faustor, Gabriel Lara Faustor, mi primo Jorge Queirolo Faustor, y los miembros de mi familia que partieron también, ¿no? A José Rojas Guapaya, cuántos hermanos Manuel González Aramburú, que partieron por estas cosas del destino. Tenía todo lo necesario físicamente, emocionalmente, pero había algo que no tenía, que era el permiso de mi mamá. Me decía: ve, acompaña, si quieres estar al lado del viejo, acompaña, pero recuerda, eres muy chico, ya mamá, obediente. Pero llegó un momento en el que, no sé, realmente pasa algo, como dice mi mamá, algo inexplicable, que sentía que tenía que de una u otra manera cargar al viejo. Y lo que hice la primera vez es no cargar afuera en la vara, sino cargar debajo del anda. Y realmente fue una experiencia inolvidable. Terminado el cargueo, terminé cansado, sí, terminé muy cansado, pero apenas salí me doy con la sorpresa que mi mamá estaba afuera. Y luego lo único que me dijo fue: sabía que estabas ahí, pero ¿cómo? Esos zapatos los reconozco, porque esos zapatos te los compro yo. y así empecé. Es como si el viejo te pusiera a prueba, porque hubieron años en los que no me sentía físicamente apto para cargarlo, incluso para cargar el ramo. Pero te soy sincero, casi un mes antes de Semana Santa, de la nada empezaba un dolorcito por acá, siendo joven, y ahora también. Un mesecito antes de Semana Santa empezaban los dolores, un fastidio, qué raro. Llega viernes de dolores y te soy sincero, es algo inexplicable que
los dolores, los malestares desaparecen. No hay palabras para describir, no hay palabras. Podría darte un montón de adjetivos, amor, fe, pasión, pero, o sea, es un amor sincero por el viejo, amor sincero por el viejo. Yo lo veía así en su edad, 12 años, 13 años, y ahí fue donde descubrí, porque yo acompañaba al Señor, y él me decía, mamá, voy ya, hijita, miro así hacia abajo y le digo a mi hija que iba con mi hijita, le digo, ahí está tu hermano. No, mamá, ahí está tu hermano, vamos a ver a la hora que salga. Salió, lo único que hizo es abrazarlo y dar gracias a Dios por esa devoción de mi hijo. Y es lo que sigo, quiero seguir inculcando a mis nietos, ¿no? Ver los ramos, ya ver a los penitentes viendo para bajar al Señor, o sea, es algo que a mí me impacta bastante, ¿no? Y hace pues de ese momento uno de mis momentos especiales pues dentro del Viernes Santo, ¿no? O sea, hasta ahorita trato siempre de estar ahí, por lo general estoy con mi papá, en el momento que bajan al Señor de la Cruz y arman el Calvario, ¿no? Igual como cuenta mi papá, ¿no? O sea, no solamente para Semana Santa, sino para la Virgen del Carmen. Mi abuelo ha sido bien, ¿cómo decirlo? O sea, bien afín a atraer, por ejemplo, a sus nietos, a sus hijos, ¿no? Entonces, ya ellos eran adultos, iba con los nietos, ¿no? Con mis primos, conmigo. Porque a través de la hermandad y a través de los testimonios de los penitentes antiguos y los de hoy, lo pude conocer, lo pude vivir. Y puedo compartir a través de esa experiencia con ustedes esa especial devoción. Que inclusive hoy, en estos tiempos, cuando veo a mi nieto Samuel, y antes veía a mi nieto Miguel Alejandro, que ya ha crecido y próximamente estará en la hermandad, cuando los veo mover las pequeñas andas que tienen, cuando los siento preguntar por la procesión, y cuando veo el brillo en sus ojos de querer seguir los pasos que uno ha ido haciendo en el camino, entonces siento que ahí está el Señor en la agonía. Aquí, antes cuando era una canchita, y también se hacía el arco de la Virgen del Carmen acá, ¿no? Para nosotros 15 y 16 de julio era totalmente feriado, ¿no? Por lo general ni siquiera íbamos al colegio, ¿no? Y ya que para hacer el arco, ya para almorzar todos juntos, ya para ir a dejar el arco de la Virgen del Carmen. Entonces ese tipo de cosas como que te van alimentando, ¿no? Y te van creando un sentido de pertenencia a tu lugar, ¿no? A tu espacio, ¿no? Para mí Surco es mi espacio y es mi lugar, ¿no? Y es el espacio donde siempre quisiera estar. Vamos a ver qué hay para mañana más tarde, pero es justamente ese tipo de cosas que te hacen pues añorar siempre esos momentos bonitos, ¿no? Con las personas que ya han pasado, ¿no? Todo empezó como niño, o sea, con la emoción de ver cómo se armaba el ramo para el Señor, sabiendo que es una procesión imponente, así que, y desde ahí empecé. Poco a poco ya mi abuelo ya me iba llevando, incluso a esa edad ya con mi abuelo en ese entonces y con mi tía Luz Rueda, hermana de mi mamá, nos íbamos
3, 4 de la mañana a buscar las margaritas al mercado Santa Rosa, que era, digamos, por parte de la familia la donación que se daba. Eso era en la madrugada del jueves. Y ese mismo día, jueves en la noche, era ir plan de 8 o 9 de la noche a la casa de la familia Ábalos en Barranco y estar ahí presente, ayudando de repente a pasar las margaritas o cortar las margaritas. Son 3 golpes. Nosotros estamos acondicionados a usar 3 golpes. El primero es gente, que es el aviso a las personas. El segundo es el armen, que es la indicación para que todos se coloquen en las varas. Y el tercero es el arriba, ¿no? Y bueno, adicionalmente está el pulso, que es algo muy propio del surcano, ¿no? Que es básicamente que el anda esté estática en el mismo punto, solamente con el bamboleo de lado a lado, ¿no? Y muy pegado pues al sonido de la música, ¿no? Y ya luego, para salir del pulso, ya son los 3 golpes, ¿no? Que más o menos entre martillo y martillo son unas 4 o 5 veces que más o menos vas calculando, también dependiendo de cómo es el estado de los cargadores. Y se da un tercer martillo y por lo general luego ya es el firmes y el abajo, ¿no? El último golpe ya para que el anda baje otra vez, ¿no? Cargar es un acto físico que se fortalece con la fe que tú tienes. Hay muchos amigos, hermanos del pueblo que yo veo cargar con esa fe, con esa entrega, y que verdaderamente te inspiran a ti para cuando llega ese momento. Pero hay una fuerza que va más allá de todo ese testimonio, que es la que te da Dios, o que es la que te da en este caso el mismo Señor de la Agonía, cuando tú en esa experiencia de 72 horas has buscado encontrarte con Él. Le has pedido a través de tu cansancio, a través de tus preocupaciones, le has pedido que te permita encontrarte con Él y sentirlo en tu ser, y a través de ese sentimiento poderlo trasladar a los demás en gestos que pueden representar un saludo, en gestos que pueden representar un abrazo, en gestos que pueden inclusive hasta perdonar al que te ofendió, o en gestos como este del carguillo, que pueden ser minutos importantes para poder, a través de ese esfuerzo físico, ofrecerle un carguillo como acción de gracias, sobre todo en la experiencia que hemos tenido hace unos meses. Muchos penitentes de blanco que quizás no podíamos mostrar nuestro rostro porque llevamos nuestro cucurucho blanco, pero seguramente que muchos pudieron ver que esos cucuruchos estaban mojados. Antes podíamos descifrar que se mojaban por el sudor, por el esfuerzo que representa un carguillo. Pero ahora yo puedo decir humildemente, desde mi experiencia, que ya no solo se mojaron por el sudor, sino se mojaron por el llanto. Pido a todos los surcanos, y si fuera todo el mundo, la devoción al Señor. Él murió por nosotros para salvarnos del pecado. Pero así como Él pide que nos arrepintamos, siempre
nos acogemos a él y a su madre, porque su madre siempre estuvo al pie de la cruz y nosotros, como hijos, siempre al lado de nuestro Señor. Creo que no hay niño surcano que no haya esperado su Semana Santa por cargar la cruz. Ella es mi madre terrenal, pero mi madre celestial es la Virgen. Y yo amo a mi Virgencita María, la amo. Amo a mi Virgen. Muy chico era cuando se rompió la vara, ¿no? Aquí en Cáceres, ¿no? Sí me acuerdo porque bueno, en ese tiempo no me amanecía, pero me acuerdo que llevaron el pedazo de vara roto ahí a la casa, ¿no? A guardarlo. No sé, no me acuerdo si sacarían otra vara o se cargó así como se terminó. Y luego, bueno, hace van a ser 4 años, ¿no? Que se rompió la pata del anda ahí casi en la puerta de la iglesia, ¿no? Así es. No estamos libres pero creo que año a año se trabaja para que no pase, ¿no? O sea, siempre se busca hacerlo mejor, ¿no? Para que no vuelvan a pasar estas cosas. Me dijeron que no iba a poder ser madre. Y gracias a Dios tengo 4 maravillosos hijos. Que no agradecerle. Eso para mí fue lo principal. Y yo no tendré hijos, solo tú lo sabes. Pero me regaló 4 hijos. Y agradecer a mi madre, digo yo, Madre Santísima, gracias, porque me hiciste compartir ese amor que tú tuviste por tu hijo. Porque toda la fiesta, toda la procesión está a cargo de nosotros, bajo responsabilidad de la mayordomía. Este año yo no cargué porque estuve mal de salud. Mi hijo me llevó a una emergencia y me quedé como hasta la 1 de la tarde, como el mediodía. Recién salí, pero salí no tan bien. Y debido a eso fue mi ausencia en el que yo no cargué este año. Por mi edad ya no tengo la resistencia para cargar todo el tramo, porque yo sí le he cargado todo el tramo. Y se lo estoy cediendo a mi nieto mayor, que es Daryl. Tuve la oportunidad a los 13 años de poder vestir el hábito de nuestra hermandad, siendo al momento el primer niño que vistió el hábito blanco y morado. Pero más allá de ese gesto, de esa oportunidad, de esa gracia de Dios, lo que se fue sucediendo hacia adelante fue hacer un servicio al Señor. Y quiero comentar anecdóticamente que antes de llegar a esta experiencia tuve la necesidad
de participar en la parroquia Santiago Apóstol, tratando de hacer mi servicio como catequista. Y lastimosamente no tuve la oportunidad de poderlo hacer porque en ese entonces me indicaron que catequistas solamente eran las damas. Y esa experiencia trunca de haber podido enseñar a niños en ese momento, ¿no? Y aprender también a la vez, me llevó a vivir esta experiencia de ponerme el hábito penitente a los 13 años y a través de esa necesidad de querer compartirlo con otros niños, mediante esa frustrada experiencia de no haber sido catequista, me llevó a formar, con el apoyo de los hermanos penitentes mayores, lo que hoy es el grupo juvenil, y en donde he sido partícipe de muchos testimonios de vida de niños. Recuerdo inclusive aquella máxima que era parte de todo el trabajo que debía concluir el Viernes Santo con la procesión del Santo Madero. Cuando vestido de blanco, antes que los niños fueran a cargar el Santo Madero, se reunían en el patio de la parroquia y esperaban que yo los despidiera. Y mi palabra o mi máxima era siempre la misma al final. Mis queridos niños penitentes, nos encontramos mañana sábado en la puerta de la iglesia. Yo ingresando vestido de blanco, luego de acompañar al Señor en la agonía, y ustedes portando el anda del Santo Madero, trayéndola toda la noche hasta la iglesia. Y esa máxima nos fue uniendo con muchos niños que hoy ya jóvenes, hoy ya inclusive padres de familia, siguen trasuntando en ese sentimiento que creció en la niñez y que hoy los sigue acompañando con su devoción al Señor de la agonía. Y esa ha sido toda mi vida, toda mi vivencia de penitente. Mire, 12 años al momento de presidente de la hermandad, casi 10 años secretario de Juventudes, formador del grupo juvenil. Pues será mi mayor orgullo morir penitente, vestido con mi hábito blanco y morado, que me lleven al último lugar de donde me enterrarán, y como los penitentes de siempre, me entierren con la carapulquera. Y como los penitentes de siempre, me lleven al paso penitente. Y como los penitentes de siempre, en ese desplazamiento de ese camino hasta la última morada, el comentario siempre sea: él fue penitente.
Y yo conocí mucho de la vivencia de mi padre, un hombre de fe, muy humilde, pero que siempre tuvo en su propósito conocer aquello que pudiera marcar su vida. El penitente o santo varón, como se le dice, es un hombre de fe que sirve al Señor en la agonía y que está capacitado y que está a la vez entregado a poder compartir con el pueblo esa devoción. Ser un hermano más o ser parte de una gran familia que siempre debe ser la familia surcana, aquella que ama y es devota del Señor en la agonía. Yo me vestí de blanco por primera vez en la Semana Santa de 1977. Para poder participar de esta parada, como nosotros le llamamos, tenía que ir obligatoriamente a cumplir con mis santos ejercicios espirituales en la casa de retiro del convento de los Descalzos, que era de una semana. En ese entonces dirigía estos retiros Javier Ampuero Nájar, que era el padre guardián de la casa de retiros. Y toda esa preparación previa, más los consejos, más el aliento, la orientación, me permitió vivir esta experiencia, sobre todo entregado al Señor en la agonía y ofreciéndola por toda mi familia, en especial en el recuerdo, porque ella goza de la gloria de Dios, de mi abuelita María Hurtado, viuda de Faustor. Fue un eje muy importante en mi vida también, ella no perteneciendo a una hermandad, pero siendo muy devota, fue un ejemplo constante que me ayudó a mí a encaminarme a esta devoción. Con ella aprendí lo que era ir a las misas dominicales, con ella aprendí lo que era rezar el Santo Rosario, y entonces toda esa enseñanza, esa catequización me ayudó a que esperara con mucha esperanza llegar ese momento de cumplir los 15 años y hacer mi primera parada de Semana Santa, que como digo fue muy importante en mi vida porque marcó un mejor camino, porque no solo me ayudó a tratar de seguir el camino de mi padre, sino a tratar de, conociendo al mismo Jesús, poder yo testimoniar y afianzar esta vocación. Cuando nos vestimos de blanco, nosotros elegimos ir a una fila. Existe en la Concepción una primera y una segunda fila. En realidad, la terminología de primera o segunda no diferencia el sentimiento que tenemos ambas filas. Sin embargo, lo que podemos encontrar es una ubicación y a través de una ubicación el respeto a una jefatura, porque hay siempre un jefe de grupo que es el que dirige en el concepto más fidedigno de lo que debe ser el liderazgo de fe. Y los primeros jefes de grupo que ha registrado la historia están en la primera fila, don Guillermo Rojas Luyando, y en la segunda fila, don Abel Rojas Vega. Había toque de queda, pero nos daban la libertad de que salieran las procesiones, pero se movilizaban hasta una cierta hora y ahí tenían que quedarse. Entonces la gente que se estaba acompañando se quedaba.
soy penitente y moriré penitente. Pero antes de morir hay muchas cosas todavía por hacer. Son muchos de esos niños que están ahí esperando que alguien les hable de la hermandad, esperando que alguien les hable de la fe, esperando que alguien les coja de la mano y los enseñe a caminar. Son esos jóvenes que hoy, frente a los problemas que nos da la sociedad, frente a las malas juntas, frente a los vicios, frente a las confusiones que hay, son esos jóvenes que necesitan ser escuchados. Son esos jóvenes que necesitan que alguien les hable, que alguien les oriente, que alguien los aliente, que alguien les dé esa fuerza para sentir que pueden ser capaces de ser mejores personas. O son esos hermanos mayores que necesitan que alguien los escuche, que alguien les hable, o que alguien con su testimonio de vida los guíe. O son esas hermanas que necesitan que alguien siga hablándoles de la Virgen María, quitándose esa masculinidad de que solamente son las damas las únicas que pueden amar o las que pueden servir a la Virgen Dolorosa. No, también nosotros, porque nuestra Madre María es la que intercede por nosotros ante nuestro Señor. Entonces, hay mucho por hacer, muchos niños que necesitan crecer. Si hoy nos preguntamos por qué nuestra sociedad está así, es porque nosotros, entre los cuales me incluyo, hemos dejado de ser los verdaderos constructores de una mejor hermandad, de una mejor sociedad, de un mejor pueblo. Y tenemos ese reto aún en vía de poder encaminarlo. Pero para eso, vuelvo a la metáfora de la mesa. Tenemos que sentarnos en una mesa todos. Y aunque seamos distintos, y aunque tengamos percepciones diferentes, y aunque tengamos diferencias en nuestro actuar, tenemos que buscar un punto de unión que se llama el Señor de la Agonía. Yo hago un llamado a quienes son hoy mayordomos y mayoralas, a quienes son hoy devotos de los ramos, de la electricidad, de los cirios, a los chicos que ayudan en los pintados de las andas, a los que se van uniendo a través de los años, y a los miembros de la Hermandad de Penitentes, Ahumadoras y Grupo Juvenil del Señor en la Agonía, a unir esfuerzos, a hacerlo por el Señor, que con sus brazos abiertos nos sigue mirando, pidiéndonos que esos brazos se junten con los nuestros y podamos ser verdaderamente un pueblo católico, un pueblo entregado a Dios, un pueblo llamado Santiago del Surco, que tiene como vivencia su fe. Porque el grupo juvenil se convirtió en su momento en un eje principal que aglomeraba a una mayor cantidad de niños. ¿Y quiénes eran los ejes para trabajar con los niños? Los mismos niños que testimoniaban mejor, que se convertían en nuevos líderes, quienes eran los que ayudaban y permitían que, por ejemplo, muchos vieran la experiencia que de Fernando Faustós. Se agrupaban los niños, se iban a la misa y lo mismo sucedía en Cornejo, o lo mismo sucedía en Bolognesi, o lo mismo sucedía en Grao, en Tacna. Se convirtió todo ese proceso en un acompañamiento que centró el concepto de hermandad, que es lo que nosotros siempre hemos transmitido.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las... La canción Tu sufrimiento y mi fe es un canto que en el 80% expresa el sentimiento que tiene el penitente hacia el Señor en la agonía. Ese sentimiento que debe haber sido parte de nuestra experiencia de vida. Comienza, por ejemplo, diciendo: cuando te vi por primera vez, mi ser se sorprendió al verte enclavado a ti en una cruz. Y es la primera impresión que estoy seguro muchos como yo hemos tenido de las primeras imágenes que se nos reflejan en nuestra vida cuando pudimos acercarnos al altar del Señor en la agonía. Y ahí viene la otra parte, que es consecuencia de toda esa vivencia que nosotros tenemos, que dice: mi fe y esperanza se engrandeció al verte a ti enclavado en una cruz, porque ya ese mismo proceso de concepción y aprendizaje nos hacía ver que teníamos que devolver toda esa magnitud de amor que Cristo nos dio en la cruz. En el silencio, en nuestro esfuerzo físico, en nuestro llanto, decirle gracias a Dios y pedirle por todos los que más queremos. Y dentro de los que más queremos, al lado de nuestra familia, al lado de los miembros de nuestra hermandad, al lado de nuestros familiares, están también nuestros hermanos del pueblo, nuestros hermanos mayordomos, mayoralas, nuestros hermanos devotos y todos aquellos que nos unimos bajo la concepción del amor al Señor de la agonía. Y luego ya viene propiamente la otra parte de la vivencia de penitente, que dice: de blanco y morado yo me hice un penitente, ¿no? Para servirte siempre a ti. Esa concepción que nunca debemos de olvidar, y es esa concepción que parte desde por lo menos de las primeras experiencias que yo tuve de vida. O sea, el penitente nace, crece, vive y muere penitente. Imagínate, 72 horas de penitencia, privarte de muchas cosas, pero hacerlo por fe. Tengo la vivencia de tener un hermano que es enfermo epiléptico y que lastimosamente tuvo la amarga experiencia en el hospital de niños de que no le trataran bien y prácticamente él quedara inutilizado en vida. Mi hermano Lalo, que es cuidado por mis hermanos Manuel Jesús y mi hermana María Emilia, a quienes les agradezco toda esa entrega. Mi hermano padecía de estos ataques epilépticos y uno de esos días, cuando estaba en todo el proceso de poder componer esta canción entusiasmado, le vino un ataque epiléptico a mi hermano y encontré en ese
duro momento, porque el cariño de hermano nunca se pierde, se acrecienta más bien, pude encontrar en ese gesto que él era un instrumento de Dios, y mirándole a él y su sufrimiento surgió esa parte del coro de la canción que dice: y tú sufrías, qué dolor que padecías por salvarme a mí. Fue muy duro, pero aquí estamos, aquí seguimos. El espíritu del penitente es indomable, el espíritu del penitente sigue adelante, el espíritu del penitente se concentra y busca lo mejor. Y aquí permíteme, a tu pregunta, rendir mi homenaje a mi hermano Feliciano Rojas Espinosa, una persona mayor que sigue la estirpe de la familia Rojas, una familia muy reconocida, muy valorada en la vida penitente. Reconocerle a mi hermano Feliciano Rojas Espinosa que siga siendo el ejemplo, que siga marcando el camino, que siga ayudándonos con su testimonio a seguir acrecentando ese sentimiento penitente que viene de esa escuela antigua, y a la vez también con él tener presente que la convicción del penitente siempre será entregar su vida hasta el final por el Señor en la agonía. Como lo dijo un hermano penitente, el mayor privilegio que puedo tener es, sirviendo al Señor, poder partir y entregar lo último que tengo. La fundación de la hermandad ya fue una constitución más institucional, organizativa. Tuvimos el reconocimiento de la parroquia de Santiago Apóstol y de los primeros, en ese entonces jóvenes, muy entregados a su fe, que le dieron vida a nuestra hermandad. De grandes penitentes como don Humberto Zambrano Chacón, don Paulino Zavala Madrid, don Abel Rojas Vega, don Guillermo Rojas Luyando, don Moisés de Jesús Aguilar, don Miguel Martínez Linares, don Albino Ludeña Márquez, tenemos también a Alejandro Ludeña Márquez, tenemos a José Fernández Caballero, a Antonio Fernández Caballero, a Alberto Doroteo, a don Raúl Moyano Mejía, a don Teodoro Godínez Espinosa, Félix Chavo Escudero, grandes penitentes que le dieron esa concepción de formación institucional en la casa de la familia Ludeña Márquez, que fue cedido por la señora Marina Márquez, viuda de Ludeña, y que desde ahí se constituye como hermandad en un proceso de crecimiento, dando cuenta mediante esta organización de ya mayores exigencias, un estatuto, una asistencia a misas de renovación, siendo así, pues, toda la continuidad de un proceso que creo humildemente ha sido y sigue siendo una obra de Dios, porque dice que las obras de Dios permanecen en el tiempo, y la vocación de penitente es algo que ha ido permaneciendo en el tiempo, y que se sigue proyectando en el tiempo. Entonces nosotros rendimos nuestro homenaje a estos grandes hombres, estos grandes hermanos, los llevamos en el corazón y lo testimoniamos siempre como un ejemplo a seguir, porque el penitente busca eso, el penitente busca tener esos ejemplos preclaros que le ayuden a enmarcarse en el camino y a tratar de
como es la consigna, seguir conociendo al Señor en la agonía y a través de ese conocimiento seguir amando a los demás. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el Padre.